Y yo quiero introducir otro tema que por desgracia se está viendo mucho en la actualidad, y son los abusos colectivos hacia una persona. ¿Por qué está pasando esto? ¿Esto ha pasado siempre? ¿Hay un aumento de estas conductas? ¿Qué está pasando exactamente? La violencia nos fascina porque desde el punto de vista de la conducta humana es un hecho raro, es extraño, afortunadamente es raro y es extraño. Si nuestra cotidianidad fuera estar rodeados constantemente de violencia, no sería tan llamativa. Como la violencia es algo extraño, afortunadamente anecdótico en nuestra cotidianidad, cuando ocurre, como un fenómeno raro, nos llama la atención porque ¿qué le ha pasado por la cabeza a una persona que ha decidido hacer eso? Yo creo que en parte yo me dedico a lo que me dedico porque esa pregunta me viene atormentando desde hace mucho tiempo. De por qué alguien, pudiendo decidir hacer las cosas de una manera, ha decidido hacerlas de otra. Y en ese otra está, como consecuencia, hacerle daño a otra persona o pasar por encima de su bienestar y generar sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿No? De esa concepción de por qué ha decidido esto y no otra cosa, ¿no? Eso es llamativo. El problema de que nos fascina la violencia, que se instrumentalice como algo que se puede consumir, es que también te insensibiliza y te hace ver la violencia una igual que la otra, o que no sea tan importante, o que lo hemos visto todo tantas veces que ya nada me toca, nada me parece suficientemente grave, y por lo tanto necesito explorar otras formas de violencia o acercarme a otra manera, ¿no? Porque está claro que las personas que consumen o consumimos, ¿no?, contenido violento en las series, etc., eso no es un factor de riesgo para cometer ese tipo de conductas. Claro que no. Pero sí que es una insensibilización a la violencia. De alguna manera te hace un poco más impermeable a ese sufrimiento, ¿no? Claro, eso con relación a los delitos grupales, yo creo que lo que pasa en la grupalidad, lo creo yo y lo dice la ciencia, es que cuando hay un delito grupal, lo que pasa es que la asunción de responsabilidad respecto de la violencia que se ejerce se diluye. Porque va a ser mucho más fácil asumir que aquí lo hicimos entre todos que no asumir que el único responsable de aquello soy yo. Porque si muchos hicieron algo, nadie es 100% responsable de aquello, ¿no? Incluso en el relato de lo que yo me cuento y me digo, para asimilar lo que he hecho, sobre todo si me han pillado, es mucho más sencillo que te eche la culpa a ti, o a ti, al contexto, a la situación, ¿no? Y perdona, Sergio, pero buscan un ejemplo de este tipo de casos, aunque sea ficticio, para que la audiencia se haga una idea de que es una violencia grupal, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una agresión sexual grupal, ¿no? Una agresión sexual grupal en el que un grupo de 3, 4, 5 personas, hombres usualmente, agreden sexualmente a una víctima, ¿no? Que puede estar todo dentro del patrón de, bueno, era una fiesta, bueno, yo no hice todo lo que hicieron los demás, yo no, al menos yo, de los 4, yo no le pegué, yo no le hice daño, ¿no? O yo solo lo grabé, o yo solo me masturbaba, yo nunca la toqué. Este relato de no soy tan culpable como los demás, eso no lo puedes hacer cuando es un delito individual, porque tú has sido el responsable absoluto de todo lo que has hecho, ¿no? También cuando aparece la grupalidad en este tipo de delitos, también hay una cierta mayor desinhibición de la conducta, porque a veces en los grupos también se dan unas dinámicas de poder donde yo quiero ser considerado como el más fuerte, el mejor, el que más se atreve. Hay una comparación social entre grupos, donde a lo mejor mi conducta está más desinhibida porque estoy bajo los ojos de los otros que me miran. Pienso, por ejemplo, en grupos delincuenciales, en bandas delincuenciales, en subculturas delincuenciales, donde formar parte de la violencia es ganarte un estatus dentro del grupo, dentro de la banda, ¿no? Y ser quien asesta más golpes, o ser quien asesta la puñalada, es lo que te hace tener un rango luego, a partir de ese momento, y demostrar un poder en ese grupo, ¿no? Por lo tanto, la violencia cuando se ejerce de forma grupal, con independencia del delito que se produzca, hay otros fenómenos que tienen que ver con la psicología de los grupos que están siendo ingredientes fundamentales para entender por qué se produce. Y es probable que esas personas por separado nunca cometieron un delito, pero en la grupalidad sí, y ahí se da, y ahí se ejerce, ¿no? Los delitos no conocen, os decía, de perfiles, no conocen de estigmatización propia de la salud mental y tampoco conocen de clase, ni conocen de raza, ni de origen étnico, ni en qué lugar del mundo hayas vivido. Es importante también que yo lo diga en un podcast como este. La violencia es violencia y el resto de cosas a veces simplemente estigma.